¿Cuál es la esperanza de vida en un paciente con enfermedad de cambios mínimos? Y bueno, esto viene de una pregunta de alguien que pregunta que su hijo está diagnosticado con esta enfermedad y persiste con proteinuria. Una gran diferencia entre el adulto diagnosticado con enfermedad de cambios mínimos y el niño diagnosticado con enfermedad de cambios mínimos. Generalmente los niños tendrán un mejor pronóstico y prácticamente con una respuesta de casi el 90% en la mayoría de los casos. Muchos de estos que respondieron a una primera dosis de tratamiento inmunosupresor pueden llegar a tener recaídas entre un 50 a 70%, que son bastantes. Sin embargo, este tipo de pacientes pueden, a la segunda recaída, ya no volver a tener más y librarse prácticamente de la enfermedad. Hay otros tantos que entrarán en esta fase del 10 a 15% de corticoresistencia. Y los pacientes con corticoresistencia, con persistencia de la proteinuria, tendrán un pronóstico muy distinto y que dependerá de qué cantidad de proteínas están perdiendo y qué otro tipo de tratamientos están usando, porque también los inmunosupresores, como su nombre lo dice, predisponen a que tu sistema inmune sea más débil, por así decirlo, a infecciones y a complicaciones por el uso de las mismas. Y a veces no necesariamente terminan teniendo una mala esperanza de vida por la proteinuria o por la enfermedad renal, sino por una infección severa que pueden llegar a obtener por el tratamiento. Si el paciente no entra dentro de esta categoría de corticoresistencia, menos del 5% de ellos llegará a requerir diálisis en algún momento. Estos porcentajes cambian cuando aparentemente, que esto también sucede bastante, al hacer una biopsia lo único que se encontró fue una enfermedad de cambios mínimos, pero que realmente, por ser una etapa inicial, era una focalisegmentaria. A veces los pacientes con cambios mínimos terminan hiperfiltrando por múltiples razones y terminan generando una focalisegmentaria sin que haya sido su trastorno primario. Pueden generar una focalisegmentaria de forma secundaria. Y a estos pacientes tendrán un pronóstico distinto. ¿Qué pasa con los adultos? Ellos van a tener una respuesta del 50 al 80%, que es muy variable dependiendo cuál sea la causa, la asociación, si es primaria, si es secundaria. Y estos pacientes es más frecuente que el tratamiento no funcione y que se transforme mucho más rápido a una focalisegmentaria. El pronóstico de la mayoría de estas glomerulopatías será que un 30% de ellos terminarán en terapia de reemplazo renal. Y también la recurrencia que pueda llegar a tener esta enfermedad pues dependerá del origen, si es una causa genética la que llevó a la generación de la misma o es una causa secundaria por mala adaptación, por ejemplo, obesidad, dietas hiperproteicas, entre muchas otras circunstancias. Entonces es complicado decir un pronóstico solamente por la enfermedad, depende de otras características para poder darle pues el trasfondo que lleve realmente.